Empezamos aquí con un anillo mágico. Y vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y aquí adentro de nuestro anillo vamos a tejer una vareta. Continuamos con 3 cadenas y aquí mismo vamos a tejer una vareta. Jalamos esta hebrita para cerrar nuestro anillo y así nos va a quedar la vuelta número 1. Vuelta número 2, subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejemos una más arriba de esta vareta y ahora pasamos al siguiente espacio y vamos a tejer aquí 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a tejer una más. Aquí contando 1, 2 en la tercera cadena. Vamos a tejer aquí una vareta más. Así nos tiene que quedar la vuelta número 2. Vuelta número 3. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Giramos nuestra puntada. Y aquí, en esta vareta, pasando esta vareta, vamos a tejer aquí una vareta. Una cadena de separación. Y vamos a contar aquí 1, 2, en la tercera vareta tejemos una vareta, en la siguiente vareta tejemos una vareta y en la siguiente vareta tejemos una vareta. Una cadena de separación y pasamos aquí 1, 2 en la tercera vareta que viene siendo la mitad. Aquí vamos a tejer una vareta. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Así nos tiene que quedar. Continuamos con una cadena y pasamos aquí 1, 2 en la tercera vareta, tejemos una vareta, en la siguiente vareta tejemos una vareta y en la siguiente vareta vamos a tejer una vareta. Continuamos con una cadena y pasamos aquí 1, 2 y en la tercera aquí vamos a tejer una vareta. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 3. Vuelta número 4, subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestra puntada. Ahora aquí en este espacio vamos a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tejemos una cadena y vamos a pasar aquí una vareta y en la siguiente vamos a tejer aquí una vareta. Una cadena de separación. Ahora en el siguiente espacio aquí vamos a tejer 7 varetas. 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Aquí están. Ahora tejemos una más aquí en medio. Y ahora brincamos al siguiente espacio donde tejimos las 3 cadenas de la vuelta anterior y vamos a tejer aquí 7 varetas. Llevamos 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está. Tejemos una cadena y vamos a pasar una, y en la segunda vareta vamos a tejer una vareta, una cadena de separación y brincamos aquí en el último espacio y vamos a tejer 7 varetas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a tejer una más en la 1, 2, en la tercera cadena vamos a tejer aquí una vareta. Aquí está. Así nos tiene que quedar la vuelta número 4. Vuelta número 5. Vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Giramos nuestra puntada y aquí vamos a tejer una vareta. Una cadena de separación y contamos 1, 2 en la tercera. Vamos a tejer aquí una vareta. En la siguiente vareta tejemos una vareta y en la siguiente vareta vamos a tejer una vareta. Una cadena de separación y brincamos donde está la vareta y vamos a tejer aquí una vareta, 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo vamos a tejer una vareta. Continuamos con una cadena de separación y contamos 1, 2 en la tercera vareta. Vamos a tejer aquí una vareta, en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta vamos a tejer una vareta. Una cadena de separación y contamos 1, 2, 3 en la tercera vareta, que viene siendo aquí la mitad. Vamos a tejer una vareta, 1, 2, 3 cadenas de separación, aquí mismo una vareta, 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo una vareta. Una cadena de separación y contamos 1, 2 en la tercera. Vamos a tejer aquí una vareta, en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta vamos a tejer aquí una vareta. Una cadena de separación, brincamos a donde está nuestra vareta de la vuelta anterior y vamos a tejer aquí una vareta, 3 cadenas y aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Una cadena de separación, contamos 1, 2 en la tercera vareta, tejemos una vareta, en la siguiente vareta vamos a tejer aquí una vareta y en la siguiente vareta tejemos una vareta. Una cadena de separación y pasamos 1, 2 en la tercera, en la última vareta vamos a tejer aquí una vareta, 3 cadenas de separación y aquí mismo tejemos una vareta. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 5. Vuelta número 6, subimos aquí con 1, 2, 3 cadenas, giramos y aquí en este espacio vamos a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena de separación y pasamos una y en la segunda vareta vamos a tejer una vareta,
una cadena de separación y pasamos al siguiente espacio y vamos a tejer aquí otra vez 7 varetas. 4, 5, 6 y 7. Aquí está. Una cadena de separación, pasamos una vareta y en la siguiente vamos a tejer una vareta. Una cadena de separación. Ahora llegamos aquí al centro y en el primer espacio vamos a tejer 7 varetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tejemos una en medio, una vareta y después volvemos a tejer otra vez 7 varetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena de separación y pasamos una vareta y en la siguiente tejemos una vareta. Una cadena de separación. Ahora en el siguiente espacio vamos a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena de separación y pasamos una y en la segunda vareta tejemos una vareta, una cadena de separación y brincamos al siguiente espacio y tejemos 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían 7 y contamos aquí 1, 2 en la tercera cadena. Vamos a tejer una más. Así es como terminamos ya la vuelta número 6 y aquí yo ya terminé mi muestra. Aquí vamos a repetir la vuelta número 5 y 6. Son las vueltas que vamos a ir repitiendo. Aquí voy a tejer una vuelta más que sería la vuelta número 7. Vamos a repetir la vuelta número 5. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí mismo una vareta. Una cadena de separación, pasamos 1, 2 en la tercera cadena, vamos a tejer aquí una vareta, en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta una vareta, 3 varetas. Una cadena de separación, brincamos a donde tejimos aquí la vareta de la vuelta anterior y vamos a tejer aquí una vareta, 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Una cadena de separación y brincamos 1, 2 en la tercera vareta, tejemos una vareta, en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta una vareta. Una cadena de separación y vamos a tejer una vareta, 3 cadenas y aquí mismo una vareta. Una cadena de separación, 1, 2, 3, tejemos 1, 2 y 3 varetas. Una cadena de separación, pasamos 1, 2, 3, aquí en medio vamos a tejer una vareta, 3 cadenas y aquí mismo volvemos a tejer una vareta, 3 cadenas y aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Una cadena de separación, en la tercera vareta una vareta, una cadena de separación,
y pasamos aquí donde tejimos la cadena, la vareta, perdón, de la vuelta anterior, tejiendo una vareta, 3 cadenas de separación y una vareta, una cadena. Pasamos 1, 2 en la tercera vareta, una vareta, en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta una vareta, una cadena de separación. Brincamos donde tejimos la vareta de la vuelta anterior y vamos a tejer una vareta, 3 cadenas y aquí mismo una vareta, una cadena de separación, 1, 2 en la tercera vareta, tejemos una vareta, en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta una vareta, una cadena, pasamos 1, 2 y en la última vareta tejemos una vareta, 3 cadenas de separación y una vareta. Aquí yo ya terminé mi vuelta 7 repitiendo la vuelta número 5. Vuelta número 8 vamos a repetir la vuelta número 6 y así sucesivamente. Las 2 vueltas anteriores se van a ir repitiendo. Por ejemplo, aquí me salió el motivo de en medio nada más. Y ya cada 2 vueltas va a ir aumentando un motivo. Aquí me salieron 1 más el del medio. En esta otra me salieron 2 más el del medio. Y ahora me van a salir 3. 1 aquí, 2, 3, el del medio, 1, 2 y 3. Cada 2 vueltas va a ir aumentando. Entonces, son 2 vueltas las que se van a ir repitiendo. Y así es como se ve ya más avanzada la puntada. Miren, aquí está. Este es el lado del revés, es el mismo punto, y el lado del derecho. La verdad que a mí sí me gustó mucho. Está muy bonita la puntada, puros abaniquitos, miren. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos con otro video tutorial. Muchas gracias, hasta luego.